hay que desmenuzarlo. Hay que desmenuzar. Bienvenida Julia, Héctor, César, bienvenidos. ¿De qué sirvió, Héctor, para ti el partido? De cortar una racha de 6 partidos sin ganar, de haber mostrado que hay jugadores que, por ejemplo, el caso de Romo, no, en primer lugar, nunca tenía que haber salido de selección. Claro. Porque estas convocatorias, un día sí, un día no, nos dejan muchas dudas con respecto a que, oye, Javier está convencido o no está convencido, porque es un gran futbolista. Y te puede jugar central, volante de contención, volante por derecha. Es un jugador muy útil en la selección que también sirve para que Richie Ledesma aparezca como una opción más en la lateral, sobre todo porque no tiene tanto oficio de marca, pero tiene muy buena salida. Y teniendo la salida que tiene cuando México es anfitrión de la Copa del Mundo, cuando tiene 3 partidos en nuestro país para pasar a la siguiente ronda, vas a ocupar laterales que vayan al frente. Claro. Entonces, claro. Él creo que nos puede servir mucho más que los que hemos puesto hasta ahora. Y creo que ante la ausencia de Rodrigo Huescas, que era otro candidato a estar en ese puesto, y no se sabe si vuelve o no al Mundial, después si se alcanza a recuperar para la Copa del Mundo. Y pues que otra cosita, vimos que hay competencia entre Berterame y La Hormiga, que van a pelear ellos. Obed Vargas yo no lo he visto todavía ese de personalidad, que lo vi contra Miami, contra Messi, contra Luis Suárez. Ese de la final del MLS no lo he visto todavía. Entonces quiero verlo un poco más tal vez. Ya no hay mucho tiempo tampoco, Toño. Quedan 7 partidos. No hay mucho tiempo y quedan prácticamente este y el de Islandia, o sea, este de Bolivia e Islandia, para definir la lista, porque ya contra Portugal y Bélgica tienes que ya no va a estar jugando, César. Son al día de hoy 139 días para el arranque de la Copa del Mundo. Sí, ¿cómo están para todos? Un gusto saludarlos. Yo creo que ayer Javier Aguirre lo que quería ver era rendimientos individuales. Creo que el tema del funcionamiento, él sabía perfectamente que no iba a encontrar lo que él busca por los jugadores, por el tiempo y por el rival que tenía enfrente, pero creo que hay ciertos rendimientos individuales que terminan aprobando. Para mí me parece un gran ganador lo que decía Héctor Huerta, el tema de Luis Romo. Creo que ayer puso prácticamente la mitad de su nombre ya en la lista final, porque es un contención que a diferencia de Edson, a diferencia de Lira, te da muy buena salida de balón. Es un tipo con un muy buen pie, es un gran enlace entre la zona baja y el medio campo, que te tira trazos largos sin ningún tipo de problema, y eso me parece que lo hace diferente a lo que es su competencia en esa posición. Para mí ayer Luis Romo se apunta en la lista final. Creo que Richard Ledesma alza la mano también con muchísima fuerza para competir por esa lateral derecha, donde me parece es la posición más flaca que tiene el Tri en este momento. Y también creo que ayer Jesús Gallardo, sin jugar o jugar unos cuantos minutos, nos demostró de nueva cuenta que él va a ser el titular el 11 de junio en el Azteca contra Sudáfrica. Aquí estoy, muchachos, ¿no? Llegó a marcar la diferencia en el partido. Reacciones del Vasco Aguirre y regresamos para después estar otra vez en Panamá con León Lecanda. Bueno, yo creo que nos sirvió a ambos equipos este ensayo, este partido de preparación, porque vimos gente nueva, ambos técnicos. Hoy presentamos un equipo de 24 años de edad promedio, bastante joven, gente que debutó hoy, tres novatos, bueno, 3 que debutaron hoy, 3 jugadores. Y sí, bueno, no es fácil la adaptación. Habíamos visto a Panamá en Bolivia y hacen el gol pronto y lo hacen para un partido muy organizado, solo les empatan en balón detenido. Entonces, es verdad que esperábamos quizá unos metritos más adelante, ¿no? Esos espacios a la espalda de los centrales, pero no fue obstáculo, el equipo tuvo paciencia, dio casi 600 pases, no se desesperó, controló bien las transiciones ofensivas del rival. Y yo creo que estuvimos en general, un partido muy igualado, muy cómodo los dos equipos. Jugar bien, gustar, golear, lo famoso, es normal, la afición quiere, ustedes quieren ver a su equipo que funcione bien, que golee, que gane, que guste, ¿no? Pero nosotros en ese afán de llegar el 11 de junio con el mejor equipo posible, entendemos que hay en el camino ciertos obstáculos que se traducen en derrotas, en empates. No hay que olvidar que los rivales han sido de entidades fuertes, top 20 del mundo, de rivales que nos hacen crecer, incluso el empate, incluso la derrota. Bueno, es aprendizaje, todo está enfocado hacia el 11 de junio y de aquí a ahí, pues, y tendremos todavía 3 o 4 partidos más que podemos sacar malos resultados, ojalá no, pero nos seguimos enfocados en el 11 de junio, en esa preparación. Uno puede pensar, no es lo mismo Sudáfrica que Panamá, pero que México va a ser el protagonista en ese primer partido de la Copa del Mundo.
quizás enfrentar a un equipo tan encerrado como el de ayer le puede servir al Vasco Aguirre y después esto cosecharlo. Sí, son escenarios a los que te vas a enfrentar sin duda. Un equipo de Panamá que defendió con un 5-4-1, no muy encerrado atrás, esperando al rival, y por eso a México le costaba encontrar los espacios. Volviendo al tema de lo positivo, ¿no? De lo que podíamos rescatar de este partido, hablábamos ya de nombres propios, el partido de Luis Romo, el partido de Richie Ledesma, por supuesto cortar una racha de partidos sin victoria. También en el cambio de esquema, Aguirre, ¿no? Decir, bueno, intenta probar algo distinto. Es valiente en esa parte. Valiente. Creo que vimos algunas sociedades también interesantes, porque lo platicábamos con el bicampeón, ¿no? Con Toluca. ¿Por qué no replicar lo que vemos con Toluca por izquierda, con Gallardo, con Alexis Vega, con Marcel? Esas sociedades que vemos en Chivas, las vimos el día de ayer, al menos con Richie Ledesma y con Piojo Alvarado por el costado de la derecha, con Obed Vargas incluso cayendo un poquito a esa banda y sumándose también en ese tipo de sinergias. Eso es lo interesante. La pregunta aquí, ya lo vamos a platicar en un momento con León, es: ¿esto es un plan que se va a quedar el Vasco o solo fue algo ahí fue aislado, una ¿no? prueba A ver, y espera, entonces espera, vamos espera. a regresar a la línea de 4? Claro. Porque ahí ya cambia, porque yo creo que Richie Ledesma levanta la mano, pero no sé si en una línea de 4 utilizaría Porque no a tiene Richie tanto Ledesma. oficio defensivo. Ahora también quizás lo que yo le cuestionaría ayer a Javier Aguirre es que arranca con esa línea de 5, es hablar los 3 centrales, los 2 carrileros. Creo que ante la poca oposición de Panamá, creo que nos terminó sobrando un central en algún momento. Es verdad. Porque solamente tenía un punta Panamá qué? y prácticamente nadie acompañaba. Entonces creo que eran demasiados centrales para lo que te ofrecía Panamá como oponente. Al final de cuentas creo que está bien, para eso son esos partidos. Hay que ensayar variantes, hay que ensayar cosas nuevas, que la selección no sea tan predecible como a lo mejor ya se ha convertido. Entonces estoy de acuerdo en que pruebe esos nuevos sistemas de juego y más, como decía Julia, seguramente contra Sudáfrica este va a ser el tenor del partido. Sudáfrica atrás, esperando algún contragolpe, algún balón parado, el tema de la altura, el tema del calor le va a terminar afectando a este equipo. Van a terminar todos en un bloque bajo de 10, de quizás de los mismos 11 sudafricanos, y ahí es donde México deberá tener la inteligencia de poder abrir Sería estos interesante equipos. tal vez ver ya con los titulares, ¿no? Es a lo que voy. ¿Cómo Sí, podríamos claro. armar Es a lo que voy, un Julia, porque- 11 con este esquema, al menos, con y estas si el fichitas? Y si el Vasco lo quiere hacer, porque tú cocinas con los ingredientes que tienes. Y Águila decía ayer en la zona mixta, le estaba diciendo a León, son palabras de Águila. Estábamos en línea de 4, pero el partido se fue acomodando 1. rápido. Minuto 1. Y Romo se metió entre los Romo Me siempre acuerdo, estuvo ahí en medio. hasta Exacto. lo Lo que dijo Águila. tuiteé, Siempre estuvo ahí yo dentro. minuto 1 empezó el partido y dije, sí está jugando con línea de 5. Romo fue el líbero. Pero que no se emociona la selección Chiva, Héctor, porque la alineación de verdad de México va a cambiar. No, la selección Chiva, No va a ver, ser si esta. hablamos de Chiva, hermanos, yo por mí que no convoquen a nadie, ¿no? Sí, porque Prefiero se van a ir para la liguilla. Yo creo que de lo que vimos ayer de las Chivas jugando en Panamá, de titulares yo veo a Rangel Pues sí. y los demás creo que están ahí en el aire. No los veo. Los entrenadores le llaman modelo de juego, ¿no? El modelo de juego que tiene la selección desde que está Aguirre es una línea de 4. Entonces, moverse ahorita a línea de 5 y experimentar a 5 meses del Mundial me parece una locura. No lo va a hacer, pues, o sea, va a seguir manteniendo, yo creo que el bloque que ha mantenido siempre, y con la condición de que si Edson Álvarez es nuestro titular como volante de contención, él sí se puede meter como un tercer central Perfectamente. sin problema. Lo ha hecho muchas veces. No creo que vaya a ser la mística de la selección porque es local. Y como local tienes que tener 2 laterales que ataquen en línea de 4 o en línea de 5. Sobre todo en línea de 4. Gallardo va mucho y va muy bien. Del otro lado no hay quien vaya y vaya bien. El único que iba bien era Huescas. Claro. Está lesionado. El otro Jorge Sánchez defiende mejor de lo que ataca. Y no ataca bien. Y Ledesma es un mediocampista, Es un porque mediocampista Ledesma era habilitado media como punta, lateral, lo reconvirtieron a lateral y entonces para Bueno, como cubrirte Gallardo- la espalda no Gallardo- te sirve en una Gallardo en línea su de momento. 3. Gallardo era extremo izquierdo. Claro. Gallardo empezó un poco más como extremo izquierdo, sí. Ese es de Osorio. Y te sirve en una línea de 3 con alguien atrás que le cubra la espalda. Ese es de Juan Carlos Osorio. León ya está, Julia, tienes una pregunta para él. Sí, justamente en ver cuáles son las intenciones del Vasco. Te saludo con mucho gusto, León. ¿Cuáles fueron las sensaciones de este cambio de esquema que vimos el día de ayer? Y nos va a ayudar mucho, ¿no? Ver el partido ante Bolivia, si repetiría Javier Aguirre la línea de 5 el próximo domingo. ¿Cómo estás, Julia? Un fuerte abrazo y a todos también en Enfocados. A ver, claramente le gustó lo que vio ayer Javier Aguirre, no suele utilizar la línea de 5, pero habíamos hablado en la previa que al tener a 8 convocados de Chivas y sobre todo el aparato defensivo compuesto, 4 elementos ayer, hablando de Raúl El Tala Rangel, de los laterales Richard Ledesma y Brian González y también del caso de Luis Romo, era, digamos,
obvio que iba a intentar en algún momento, alguna fase del partido, jugar en línea de 5. Prácticamente lo hizo desde el inicio. Si bien los jugadores, nos lo decía Víctor Guzmán en zona mixta, no estaba diseñado el partido para eso, iba a ser un 4-3-3, bueno, pues simplemente Luis Romo se retrasó y prácticamente nunca abandonó en todo el compromiso la posición de líbero. Entonces tuvo muy buena salida de jugada, le dio mucha solidez también a los dos defensas centrales que no han tenido tantas oportunidades en selección mayor como Víctor Guzmán y Eduardo Águila, y México prácticamente no tuvo sobresaltos en zona defensiva. Entonces quiero pensar que este modelo le gustó al Vasco como una variante, no como algo que vaya a utilizar permanentemente, pero sí los jugadores que ocupan esa posición saben hacerlo. Primero, Edson Álvarez, el capitán y volante de contención de esta selección mexicana, e indudablemente también el caso de Eric Lira, a quien ha traído a esta gira, así que no lo descartaría en algún momento. Hay que esperar de luego el entrenamiento de mañana en Bolivia. Saludos hasta allá, hasta Panamá. Ayer veíamos la actuación de Luis Romo, que incluso Javier Aguirre la destaca en la conferencia de prensa, que hizo muy buen papel el futbolista de las Chivas Rayadas de Guadalajara. La pregunta sería, ¿qué tanto terreno crees que ganó para esa convocatoria final rumbo al Mundial, tomando en cuenta que él no había sido parte del inicio del proceso? Hoy, ¿qué tan dentro lo ves en la lista mundialista? Si crees que ayer puso gran parte de su nombre en esa última convocatoria. No lo creo, César, me parece todavía, fuerte abrazo, que le tienen que seguir demostrando estos jugadores que no han sido tan constantes en las convocatorias. Romo no estuvo en la pasada Copa Oro, habló personalmente con Javier Aguirre sobre la importancia que tenía para él hacer una pretemporada larga, tener un periodo de vacaciones, viajó con su familia al extranjero y por supuesto se puso a tono en la pretemporada de Chivas en el verano pasado y también lo pudo hacer en esta de cara al torneo que estamos ya presenciando, el Clausura 2026, y también el Vasco Aguirre le expresó a Romo de forma personal el hecho de que tenía que mejorar el aspecto físico-atlético, de que tenía que ser un jugador más ágil, un jugador menos pesado, un jugador más veloz en el terreno de juego y sobre todo seguir ensayando esas funciones, no como un volante interior, sino como un centrocampista que puede meterse como líbero, como lo hizo justamente ayer, lo que platicábamos hace un instante. Entonces, me parece que gana muchos puntos Luis Romo, pero no quisiera pensar que en este momento ya para Javier Aguirre es un hecho que lo va a llevar a la Copa del Mundo. Ahora, le da más versatilidad, por ejemplo, que otros volantes mixtos que ha tenido en las convocatorias anteriores o que tiene incluso en esta misma lista. Hola León, qué gusto saludarte. Oye León, de las caras que puso ayer sobre la cancha Javier Aguirre, ¿quiénes te parece que aprobaron y quiénes reprobaron el examen? Pues a ver, si quitamos de la ecuación a Gil Mora, fuerte abrazo Héctor, porque por supuesto, salvo una catástrofe en términos de una lesión o lo que fuera, o incluso estas molestias físicas que tiene ahora, que dejaran fuera a Gil Mora de la Copa del Mundo, no creo que vaya a suceder, pues bueno, evidentemente él es el número uno de los jóvenes que ha convencido en muy poco tiempo a Javier Aguirre, pero específicamente aquí yo te hablaría de 4 nombres. Vamos a empezar con los mexicoamericanos, Brian Gutiérrez y Richard Ledesma, los dos le dejaron muy buenas sensaciones al Vasco. Yo te diría que incluso hasta Gutiérrez, un tanto más en zona de ataque, en esas funciones que hizo, primero tirándose como extremo, después un poco más hacia el centro, incluso jugando detrás del delantero como Germán Berterame y en otras ocasiones apoyando en los trabajos de recuperación. Fue versátil y además estuvo a punto de hacer un golazo de tiro libre. Y Ledesma también, fue un partido digamos no perfecto para Richie, pero mostró muchas cosas en ataque y sobre todo le da esa oportunidad de, siendo un carrilero en línea de 5, darle diferencias a lo que puedas darle, por ejemplo, un Israel Reyes en una línea de 4 o algún otro de los laterales, como pudiera ser incluso Jorge Sánchez, que juega en ambos sistemas. Y los otros 2 elementos, yo te diría, por supuesto, Obed Vargas, le encanta a Javier Aguirre, le está gustando mucho lo que ve, tanto en noviembre como ahora, del volante del Seattle Sounders, y por supuesto también Armando La Hormiga González, que ayer entró, generó peligro y que en una de esas, si se mantiene bien con Chivas y sigue mostrando buenas cosas en selección, se va a subir de una u otra manera a la Copa Mundial. Esta base del Guadalajara va a ser súper interesante. Los mejores deseos para las Chivas y para todos. Si Chivas no sostiene el paso, ¿qué va a suceder con las convocatorias en los próximos llamados del Vasco Aguirre? Eso lo sabremos en su momento, León. Por lo pronto, en estas horas, ¿qué momento viene para la selección mexicana? Se van ya para Bolivia. Sí, compañeros, ya está volando en este momento la selección de México hacia Bolivia. Es un vuelo charter que salió del aeropuerto internacional de Tocumen aproximadamente hace una hora.
y que, bueno, tendrá que llegar directamente hacia la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, la región amazónica de Bolivia, aproximadamente a las 9 de la noche hora local. Son 5 horas de vuelo, es 1 hora más en el cambio horario que aquí en Panamá, 2 horas más respecto al centro de México, y bueno, el equipo nacional mexicano llegará, tendrá una cena, pasará la noche en su hotel de concentración y el día de mañana, sábado, tendrá un entrenamiento por la mañana. De hecho, la conferencia Javier Aguirre es a las 10 de la mañana. El equipo nacional mexicano entrenará a las 11 en punto en el estadio Ramón Tahuichi González, que por cierto no tiene luminarias y por esa razón el entrenamiento es de día y también el partido se llevará a cabo a las 3:30 de la tarde, hora local, el domingo, 1:30 de la tarde, hora de México. Habrá, si aquí se siente incluso con lluvia, muchísimo calor y humedad, bueno, en esa región creo que incluso más en este partido que se jugará ante el sol de la región amazónica de Bolivia. Ese es el itinerario de la selección mexicana que volverá acabando el juego y aproximadamente a las 3 de la madrugada con una previa escala del vuelo charter en Lima, Perú, llegará a la Ciudad de México pues ya del día lunes. León, gracias. Pues sí, mientras aquí vienen los fríos del invierno, allá te vas al hemisferio sur, que viajas con la selección mexicana al verano en aquella parte del mundo. ¿Cuál va a ser la alineación estelar? ¿A cuál le vamos a creer más? Yo sé que son pruebas. ¿A la de Panamá o a la de Bolivia? ¿Dónde, si tú eres un jugador de la selección mexicana, ¿en cuál te conviene estar de las dos? Yo creo que va a hacer muchas modificaciones el Vasco, ¿no? Los jugadores que no pudo ver ante Panamá, seguramente a Fimbres en el medio campo, seguramente veremos a Lainez, sobre todo si apuesta por un 4-3-3, ¿no? A Lainez para verlo como extremo. El tema de Denzel, que también está teniendo un buen torneo, lo podremos ver también al jugador de Juárez. Malagón. A Malagón, tal vez veamos un cambio en la portería. Charlie, yo creo que ser. Tala sí lleva ventaja en esa carrera para ser el portero titular de la selección mexicana. Charlie vino desde la banca, no sé, algunas modificaciones. La Hormiga de inicio, ¿no? Verlo como titular, si vuelve al esquema el Vasco. Me encanta a mí esta pregunta que hacíamos en un inicio, de ¿sirve el partido? ¿Sirve? Pues ahí depende del entrenador, ¿no? Porque tenemos un entrenador muy casado ya con sus ideas, que ¿qué va a utilizar de lo que vio ayer? Hablábamos de aprovechar las dinámicas de los equipos que están en mejor momento, como Toluca, como Guadalajara, convocas a 8, 6 son titulares, decía el Vasco. Yo no me fijo en camisetas, no, pero sí tienes que fijarte en las dinámicas de esos equipos, cómo juegan en el Guadalajara. Se ha repetido esto en las mesas. Charlie Rodríguez no es un jugador de selección, solamente brilla en su equipo. ¿Por qué? ¿Cuál es el contexto que tiene Charlie en su club y cuál es el contexto que tiene en selección? Alguien podría ver el partido de ayer y decir, Brian Gutiérrez no es un jugador de selección. ¿Por qué? Porque no jugó en la posición que jugaba en el Guadalajara, porque el Guadalajara juega junto a Gobea en el medio campo y ayer lo usaste como un doble media punta en el que estaba evidentemente incómodo. ¿Y qué pasa? Las sociedades no llegan por banda izquierda. Eso también a Cotorro viene como una lluvia, ¿no? Como cascada, Cotorro como sí. una cascada, Pero exactamente. no es lo mismo que encuentra en Guadalajara. Ya no puede encontrar a un Efra Álvarez, que para mí pudo haberse subido a esta convocatoria, ojo, por esa banda izquierda. ¿Dónde ves el mejor momento de Cotorro? Cuando entra Castañeda, ¿no? Cuando hablábamos aquí del 11 y las propuestas que teníamos, Castañeda tal vez en esa posición con Piojo tuviera funcionado un poquito más. Entonces, yo creo que el Vasco, por más que digo, bueno, es una buena noticia que veamos pruebas, que veamos un esquema distinto, que intente algo diferente, ya está muy casado con lo que va a hacer, pero podríamos hacer el experimento de ver con los titulares que podría probar. Entonces, ¿qué está evaluando? De algo tiene que servir. A esto le vamos a poner un término coloquial, está haciendo un casting, ¿no? De estos futbolistas. De jugadores Exactamente, de cómo responden. Y creo que después de lo que ha sido el primer partido, este segundo contra Bolivia se vuelve fundamental para ciertos jugadores.